El padre Anguiano, un carmelita descalzo, un hombre que fue sacerdote cumpliendo fielmente con todas las misiones que se le encomendaron en vida y que aún tuvo tiempo de ser amigo, confesor, profesor, músico y sobre todo padre en el amplio sentido de la palabra. Un hombre que también supo vivir, disfrutar y ayudar a todo aquel que se lo pidió sin excepción. Cuando España se encontraba inmersa en la Segunda República llamada Bienio Radical Cedista, durante el cual gobernó la derecha con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el Parlamento por la derecha católica de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, que pretendió rectificar la reforma izquierdista. Las congregaciones religiosas de entonces gozaban de buena salud al igual que la Iglesia en general, habiendo un gran tránsito de novicios y novicias por los distintos seminarios y conventos de nuestro país. El padre Manuel Anguiano Villegas nació en Sevilla el 6 de noviembre de 1933, hijo de Manuel y Dolores. Fue bautizado el 1 de marzo de 1937 en la Real Parroquia de la Señora Santa Ana de Sevilla. Ingresó en el Seminario Carmelita de Hinojosa del Duque en Córdoba el 5 de marzo de 1948 y allí realizó los estudios de bachiller. Hizo el noviciado en Carmona, Sevilla, donde emitió su profesión simple el 17 de junio de 1951. Los estudios filosóficos y teológicos los realizó en el Seminario Carmelita de Osuna, en Hinojosa, donde realizó la profesión solemne el 6 de enero de 1955. Terminados los estudios, fue ordenado sacerdote el 14 de marzo de 1959 en Sevilla por el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Cantarero Cuadrado. El mismo año 1959, después de ser ordenado sacerdote, fue enviado como misionero a Venezuela. En 1959 fueron elegidos los sacerdotes Manuel Anguiano Villegas, Antonio Mesa García, Antonio Carmona Márquez, Pablo González Esquina, junto a los seminaristas Viedma Moreno, Manuel González Ávila, Juan Luna Santos, Antonio Cano Moya, a quienes se le impuso un crucifijo el 20 de diciembre del año 1959 por ser la primera gran avanzada misionera hacia Pamplona de Indias, en América del Sur. El padre Manuel desde muy chiquitito vivió una infancia triste. Él se vio de la noche a la mañana con 5 hermanos, sus padres murieron pronto y él era pequeño. Su hermana Rosarito, que en aquella ocasión era la mayor de los 5 hermanos, pues de alguna manera se hizo cargo, ¿no? Justo en plena Guerra Civil Española, donde los padres se mataban con los hijos, donde se derramó mucha sangre en España, donde se pasó mucha hambre. El padre Manuel, desde muy chiquitito, como he dicho antes, vio todo lo que ocurría en su entorno y claro, él de momento quiso o pensó que quería cambiar las cosas, que eso no podía seguir así, que tenía que hacer algo para alimentar a su familia. Y la verdad es que apenas pudo, cogió y se fue a estudiar algo. Y el padre Manuel creo que fue el segundo en despegar, porque además la primera fue mi tía María Aurora, que se hizo hija de la Caridad, con el nombre de Sor Dolores. Y luego mi tío Manuel, que salió detrás de ella prácticamente, que se fue a estudiar fuera de Sevilla, hizo el bachiller. Y yo creo que fue en ese momento cuando a él le vino la iluminación. Y él de momento se puso a disposición, no lo pensó nada. Él terminó su bachiller y empezó sus estudios de noviciado y así fue hasta que lo hicieron sacerdote. El padre Manuel, desde luego, fue
un luchador de principio a fin, desde que nació prácticamente hasta el último día de su vida. Eran estos los sacerdotes y seminaristas quienes el día lunes 21 de noviembre de 1959 parten para Madrid para seguir en tren hacia el puerto de La Coruña, en la costa noroeste de la península ibérica en el Atlántico, donde se embarcarían el día 26 de noviembre, 5 días después de su llegada, en el transatlántico llamado el Begoña, ya que en esa época, a pesar de la incomodidad del viaje debido a los largos días de navegación, era aún más fácil viajar en estos grandes navíos, según informaba el secretario provincial de la provincia bética, Daniel Redondo Justo. Tras ser informados, tanto el vicario provincial de Venezuela y Colombia, Rafael Luca, escribía a su vicario provincial de Venezuela y Colombia, don Rafael Luque, el siguiente telegrama: hoy, desde Vigo a La Coruña, salen los 8 en el vapor Begoña con destino al puerto de La Guaira. Por tanto, ahí debes informarte cuándo llega ese vapor y estar pendiente para ir a recogerlos. Van todos con destino a Colombia, aunque habrán recabado permiso de tránsito por Venezuela. Esto simplifica las cosas, pues si no hubieran tenido que ir a Cartagena de India y supone las dificultades para su traslado a Pamplona con las malas comunicaciones existentes. Sin embargo, a pesar de esta información, los referidos frailes y sacerdotes sufrirían una serie de contratiempos en su viaje, ya que fueron embarcados a Venezuela sin el correspondiente visado y en las Islas Canarias estuvieron a punto de ser devueltos a su puerto de origen. Gracias a la intervención del capellán del Begoña, estos pudieron seguir su viaje. El Begoña había sido construido en 1945 en Baltimore, Estados Unidos, bajo el nombre Vassar Victory y bautizado posteriormente con el nombre de Castel Bianco. Tenía 138,7 metros de eslora, 18,5 de manga y 10,5 de puntalfato. El 16 de marzo de 1957, en Génova, Italia, el referido transatlántico fue transferido a la Compañía Transatlántica Española y rebautizado con el nombre de Begoña, iniciando así su primer viaje con bandera española en ruta a Nápoles, La Coruña y Vigo, arribando el 4 de abril en su primera escala a Santa Cruz de Tenerife, con 214 pasajeros en tránsito, a los que sumaron otros 238 canarios con destino a Venezuela, con su casco pintado de blanco para ser cambiado posteriormente con el color tradicional de la naviera, el negro. Quedó así establecida por largos años hasta 1974, que fue retirado del servicio y llevado a un desguace. La línea de navegación o ruta a Venezuela con el Begoña, que permitió el traslado e ingreso de miles de emigrantes españoles, portugueses e italianos a Venezuela y Colombia, con una serie de rutas o líneas intermedias con escalas en Bilbao, Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Kingston, Cartagena, Curazao, La Guaira, para retornar a la ruta de Santa Cruz de Tenerife, a Vigo y a Santander. Señalamos estos aspectos, entre otras cosas, como referente a la ruta, especialmente las de Cartagena de India, debido a que se formó una entropía informativa debido a la dificultad de las comunicaciones que existían en aquella época, respecto al destino final, que debían desembarcar los frailes y sacerdotes que iban designados al colegio carmelitano en la Nueva Pamplona, donde se aclaró finalmente que la ruta más indicada era por La Guaira,
o por Cartagena de Indias. Ante esta incógnita, los padres Manuel Moreno Martín e Ismael Carretero debieron de trasladarse a Cartagena de Indias y esperarlos en vano por varios días, hasta que se les informó que los frailes y sacerdotes fueron recibidos en el puerto de La Guaira por el reverendo padre vicario para Venezuela y Colombia, Rafael de Luque, el 8 de enero de 1960, y que los mismos se trasladaban por tierra hacia el Colegio Carmelitano en Pamplona. Una vez que se tramitaron ante las autoridades venezolanas de migración el salvoconducto o permiso de tránsito hacia territorio colombino por ser su destino final, según las crónicas y lo narrado por el padre Ismael Martínez Carretero en su obra Desde la Nueva Andalucía hasta las tierras de Nuevo Reino de Granada, a esta travesía desde Jerez de la Frontera a la Pamplona colombiana se le llamó la Expedición Colombiana. El padre Rafael de Luque, provincial para Venezuela y Colombia, informa el 15 de enero de 1960 desde Pamplona al secretario padre Daniel Redondo Justo en España la llegada de los abnegados sacerdotes a Pamplona, quienes habían abandonado todo para servir a Dios y ejercer su apostolado y enseñanza a jóvenes de Colombia y de Venezuela en las altas cordilleras de las tierras americanas. El padre Manuel viajó mucho. El padre Manuel creo que en América estuvo, en Venezuela, estuvo en Colombia, creo que estuvo en otros países de aquel continente. Además, él desde el primer momento que llegó a Pamplona de India, a la Colombia de aquella época, fue una persona que supo integrarse rápidamente. Él entró en un colegio que estaba recién adquirido por los padres carmelitas y él de momento supo ganarse o supo hacerse hueco en los colegios de aquella época. De hecho, una cosa que acompañó al padre Manuel toda la vida y que reforzó de alguna manera esas ganas de querer enseñar era su estado o su humor. Tenía un humor formidable. Estar con el padre Manuel era reírse constantemente. De cualquier cosa sacaba un chiste. Te contaba historias que te quedaba alucinado. En fin, el padre Manuel era una persona muy empática, una persona muy sociable y que se ganó pronto la admiración de sus alumnos, por un lado, y la admiración también de los padres carmelitas de la época. El 16 de marzo de 1959, mediante escritura pública, el reverendo padre José Rafael Faria Bermúdez, sacerdote diocesano, y el reverendo padre Manuel Moreno Martín, orden religioso carmelita de la antigua observancia y prior de la casa canónicamente erigida en la ciudad de la Nueva Pamplona, Colombia, con la autorización del excelentísimo señor arzobispo de la arquidiócesis de la referida ciudad de Pamplona, Monseñor Bernardo Botero Álvarez, transfiere a título de compra y venta real y efectiva a la orden carmelitana de la antigua observancia de la provincia bética de España el derecho de dominio que tiene sobre el Colegio del Norte, establecimiento de educación fundado por él y que funciona en esta ciudad con todas las instalaciones, dependencias, accesorios, mobiliarios, privilegios y licencias, el edificio y los terrenos adyacentes que constituyen su sede. El 15 de febrero de 1959 llegan a Pamplona 3 religiosos carmelitas, los padres Manuel Moreno Martín e Ismael Martínez Carretero, junto al fray José María Rodríguez Calvo,
y se establecen en el edificio sede del hasta entonces Colegio del Norte, para al siguiente día comenzar sus actividades docentes en el plantel hasta la fecha dirigido por el presbítero José Rafael Faria, su antiguo propietario, el padre Manuel Moreno, con el cargo de capellán y director espiritual del colegio y las asignaturas de religión y lengua latina, el padre Ismael Martínez, profesor de filosofía y literatura, además de titular de quinto año de bachillerato, y fray José Rodríguez, a formar parte de la sección primaria junto al profesor Francisco Pachito Bautista. Después de la llegada al Colegio del Norte, el padre Anguiano y el resto de los viajeros se instalaron. Un poco más tarde se dirigirían a la capilla de dicho centro para dar gracias a la Virgen del Carmen por la buena consecución del viaje a pesar de los contratiempos. El padre Anguiano comenzaría sus actividades docentes como profesor de matemáticas, filosofía, trigonometría y música, ocupándose también de alguna manera de otras actividades extraescolares como la banda de guerra, tambores y cornetas, el equipo de fútbol del colegio, entre otras cosas. Cuentan algunos de sus ex alumnos que aún viven que el padre don Manuel Anguiano era un hombre muy inteligente, afable, simpático y que ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Cuentan también que era un gran músico y que al finalizar las misas dominicales le gustaba hacerlo interpretando tocata y fuga de Bach, demostrando así sus grandes dotes musicales tras las teclas del organillo de la capilla. Uno de los muchos logros que consiguió el padre Anguiano en su estancia en el Colegio Carmelitano del Norte de Pamplona fue la creación de la primera tuna carmelitana. Una de las actividades culturales que impactó, emocionó y sensibilizó a la sociedad pamplonesa colombiana entre los años 1964-1973. Fue la creación de la tuna carmelitana, con la cual llegó a identificarse el colegio carmelitano a lo largo y ancho de todo el territorio de Oriente colombiano, fronterizo a Venezuela y más allá. Los orígenes de la tuna se pierden con el transcurrir del tiempo. Su historia posiblemente se origina con el deambular errante de los trovadores medievales de los siglos X al XIII. La tuna española se convierte así en la última expresión de estos trovadores europeos, y en España, a partir de principios del siglo XX, con la creación y expansión de sus universidades, encontramos dentro de ellas diferentes manifestaciones culturales de orden colectivo, como los grupos deportivos, teatrales, corales y tunas. En Hispanoamérica, al igual que España, se forman las tunas a partir del siglo XX, y la del Colegio Carmelitano o Tuna Carmelitana en la ciudad cultural de Colombia no escapó de la influencia española, ya que fue una expresión musical de un grupo estudiantil de colombianos y venezolanos derivado o tomado de los grupos musicales universitarios de origen sevillano, heredando así la tradición estudiantil andaluza. El reverendo padre don Manuel Anguiano Villegas fue el creador y director de la tuna carmelitana.
Al ser creada y dirigida por el sacerdote Manuel Anguiano Villegas, bajo la influencia de los padres carmelitas de la provincia bética o andaluces, la tuna del Colegio Carmelitano fue presentada oficialmente el 7 de mayo de 1964 con motivo de la inauguración de los quintos Juegos Interclases con la presencia de la invitada de honor, la señorita o Miss Colombia del año 1963, señorita Leonor Duplat San Juan, quien los presidió junto al vicario de Venezuela y Colombia, don Manuel Redondo. Inauguración esta que sirvió de fondo para designar a la señora Colombia 1963 como la primera madrina de la tuna carmelitana. Don Abundio. Para la ciudad de las neblinas, enclavada en las altas montañas colombianas, el séptimo arte para 1959, a la llegada de los padres carmelitas españoles de la provincia bética o andaluces, ya estaba muy arraigada en su población. Indudablemente eran otras épocas. Para disfrutar y apreciar una buena película había que ir a una sala de cine o teatro y pagar por la función de la misma. Para la población pamplonesa andina, los únicos lugares de distracción, esparcimiento, lo constituían las tertulias en los viejos caserones coloniales al visitarse unos a otros, la asistencia a los diferentes torneos, ya fuese fútbol, baloncesto, voleibol, entre los diferentes colegios masculinos o femeninos y a los del fútbol de la liga local. Así como los diferentes bailes dominicales y sabatinos organizados con fines de recaudar fondos para alguna promoción de bachilleres. Por cierto, las grandes orquestas populares, tanto de Colombia como de Venezuela, varias veces animaron las mismas, pasando por esta ciudad como los Vilos Caracas, los Melódicos, etc. Las excursiones a los estanques, visita a algunas de las altas montañas que rodeaban la ciudad, los paseos de fin de semana o bañarse en los diferentes ríos como el Pamplonica, Ocaña o Bochamela, Durania eran firmes candidatos para el ocio y la diversión. Una gran parte de la juventud acudía a las diferentes salas de billares o alquilaban bicicletas para sus paseos de fin de semana. Sin embargo, la gran parte de la población disfrutaba acudiendo a las funciones vespertinas y nocturnas en una de las dos únicas salas de cine de la ciudad de Pamplona, el Teatro Jáuregui o el Cecilia. En este sentido, para la gran mayoría de los ciudadanos de la época, era el cine la única distracción más demandada. Sobre el año 1959 o 1960, la comunidad carmelita procede a contratar los servicios del Teatro Jáuregui para los días miércoles, a partir de las 3 de la tarde, con la finalidad de proyectar 2 películas semanales al alumnado del Colegio Carmelitano, cuyo número oscilaba entre unos 500 o 550 alumnos, más los familiares e invitados especiales. Al respecto, no hemos podido confirmar la fecha de 1959, pero ya para febrero, a inicios del año escolar de 1960, se proyectaban las diferentes películas al Colegio Carmelitano, y en este afamado teatro también se realizaban todos sus actos culturales y graduaciones, y como cosa curiosa, la primera graduación de bachilleres y la última graduación se llevó a efecto en el Teatro Santa Cecilia el 19 de noviembre de 1959 y el 22 de noviembre de 1973, respectivamente. Don Abundio fue el personaje de una divertida tira cómica que en inglés llevaba el nombre de Mr. Albernati. Se trataba de un viejecito pintoresco y enamoradizo que se enamoraba de cuanta chica veía. Era, por decirlo así, muy enamoradizo y boyerista. Le encantaba mirar a las chicas, lo cual a veces le ponía en aprietos. El padre Anguiano
recurría al seudónimo de don Abundio para firmar una caricatura parecida a la original de la tira cómica en el póster que presentaba la película o películas que iban a proyectarse esa semana en el Teatro Jáuregui. Dicho cartel se ubicaba a la derecha de la entrada al colegio tras dejar el hall principal del edificio. A lo largo de su estancia en Pamplona, 1959-1969, una de las dos épocas en las que el padre estuvo allí, el padre Manuel Anguiano fue docente en casi todas las promociones, dejando buenos proyectos en marcha como la Tuna Carmelitana, la banda de tambores y cornetas, el equipo de fútbol, entre otras actividades. También colaboró y ayudó desinteresadamente en todas aquellas actividades donde era requerido. En la promoción de 1966, el curso escolar llevó el nombre del reverendo padre don Manuel Anguiano Villegas, año donde el Colegio Carmelita del Norte de Pamplona era un referente de colegio en Colombia y que ya funcionaba a pleno rendimiento. El padre Anguiano fue responsable de la curia carmelita del colegio durante algún tiempo. Llegó a ser también párroco de Piritú, en el estado de Miranda, en Venezuela, y además fue durante muy poco tiempo coadjutor en Santa Bárbara, en Venezuela. Don Abundio, siempre hemos oído la expresión, o al menos aquí en España, de que eso que se dice, eres más tonto que Abundio. No te enteras, eres peor que Abundio, ¿no? Haciendo o insinuando un poco. ¿Por qué adopta el nombre de don Abundio el padre Manuel? Hombre, yo creo que eso formaba parte de su forma de ser, de su humor, de su simpatía. El padre Manuel era una persona, como he dicho antes, muy inteligente, pero además era una persona que sabía conectar. Quizás lo que más atraía al público o al ciudadano de Pamplona era el cine. Un cine que despegaba en aquella época, ya se empezaban a ver las películas en color, eran películas muy conocidas. Un exalumno del padre Manuel me comentaba que las películas que se proyectaban en el Teatro Cine Jáuregui se exponían, los carteles se exponían a la entrada del colegio, al pasar el hall, a mano derecha, y ahí se anunciaba un poco las películas que iban a ser las películas que iban a ser vistas esa semana en el cine. Y el padre Manuel, en plan simpático, pues cogía y filmaba en una esquinita del cartel, haciendo como una especie de silueta de la figura de don Abundio, firmaba el cartel, ¿no? Y ponía don Abundio, ¿no? Era de agradecer que siempre hubiera una persona que te hiciera reír o que te contara un chiste, o en fin. Yo creo que fue una cosa maravillosa el que el padre Manuel tuviera ese carácter, porque es que además le ayudó mucho en la vida para muchas cosas, muchas cosas. En 1970 el padre Anguiano regresó a España, siendo destinado en esta ocasión al Colegio de Santo Tomás de Aquino en Tomelloso, Ciudad Real, donde ejerció como docente durante 4 años hasta 1974. El Colegio Santo Tomás de Aquino La Milagrosa procede de la fusión de varios colegios. En 1907, las Hijas de la Caridad se establecen en Tomelloso fundando el Colegio La Milagrosa. En 1941 se crea el Colegio Santo Tomás de Aquino tras varios intentos anteriores por dotar a Tomelloso de un centro de educación secundaria. En 1951 se crea un centro femenino de segunda enseñanza denominado Santa Teresa de Jesús, que se fusiona con el Colegio Santo Tomás de Aquino en 1972, configurando un centro mixto. El Colegio Santo Tomás de Aquino comenzó regido por un patronato en 1943.
en el cual se hacen cargo de su dirección los padres carmelitas que tienen que dejar Tomelloso en 1989, pasando la titularidad de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. En 1995 se fusionan los colegios de La Milagrosa y Santo Tomás de Aquino bajo la titularidad de la parroquia cuando las Hijas de la Caridad tienen que dejar Tomelloso. Finalmente, el 1 de septiembre de 1996, la Fundación Educación Católica se hace cargo de la titularidad del centro recién fusionado. Pocos datos trascienden de la estancia del padre Anguiano como profesor en el Colegio Santo Tomás de Aquino en Tomelloso. Se dice, aunque no son datos comprobados, que el padre Anguiano compaginaba su trabajo de profesor de matemáticas en este colegio con otras labores de archivo en distintas congregaciones carmelitas de España. Su trabajo como archivero fue crucial para poder organizar la documentación histórica de los carmelitas en España, incorporando a este tipo de trabajos fórmulas innovadoras de organización y archivado. En 1974 el reverendo padre don Manuel Anguiano Villegas vuelve a Venezuela, donde en esta ocasión siguió actuando de docente en otros colegios de la congregación. Allí fue nombrado responsable general de la Orden Carmelitana hasta el año 1979. En 1979, de nuevo vuelve a España, solicitado por distintos conventos de su congregación y de otros lugares para que implantara el nuevo modelo de archivo que él mismo había de alguna manera reinventado y que llegó incluso a saberse de este en el mismo Vaticano de Roma. Hombre, como se suele decir, el primer amor nunca se olvida. El primer amor del padre Manuel fue Pamplona, fue Colombia. Fue el Colegio del Norte de Pamplona. Él, recién salido de haber sido ordenado sacerdote, un chaval o un hombre joven que se va de misiones a América, que entra en aquella ciudad, que consigue dar clases y ayudar y enseñar a la gente. Eso para él fue como su primer amor, él nunca olvidó Pamplona, jamás. Es más, él estuvo allí una época muy importante de su vida. Él allí vivió prácticamente los mejores momentos de su juventud. Con los niños, él allí, aparte de enseñar, como ya he dicho, y de actuar como docente, él aprendió mucho también. Aprendió mucho de las costumbres de aquella zona. Yo era muy pequeño, pero recuerdo en alguna ocasión que hablaba de aquella zona como un sitio maravilloso, encantador. Se lo oía decir a mi madre y se lo oía decir a... Por eso, cuando tuvo la oportunidad de poder volver, volvió. Volvió a América, volvió a Pamplona y estuvo en Venezuela también por segunda vez. Y jamás lo ha olvidado. O sea, pueden sentirse orgullosos los pamploneses de Colombia, que el padre Manuel estuvo muy enamorado de la gente de Pamplona, de su gente y además de sus alumnos y de su entorno, de aquel entorno. El padre Anguiano finalmente vuelve a España. A partir del año 1979 y hasta bien entrado 1982, el padre Anguiano se dedica a dar cursos de formación y sirviendo en la curia a la orden como archivero general y a la provincia bética como bibliotecario y archivero de la provincia. Las bibliotecas de Jerez de la Frontera, la de Sevilla y el Archivo Provincial de Sevilla en España son fruto de su trabajo, empeño y dedicación. Muchos otros servicios realizó en la provincia.
formación de estudiantes, cursillos de archivos y bibliotecas, cursos de música, etc. Trabajó con los Scouts en campamentos pastorales. Hizo entretenimientos de la revista El Escapulario y trabajó también en las distintas comunidades de la provincia: Madrid, José del Hierro, Osuna, Sevilla, etc. Las noticias llegan a Roma. En 1983 el padre Manuel es solicitado por su congregación en el Vaticano para que se hiciera cargo del archivo de la Santa Sede. A priori, el tiempo establecido para ello era de unos 5 años, aunque al final pasó el resto de su vida yendo y viniendo de Roma. El Vaticano. La Ciudad del Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, es un Estado soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en Italia. Es uno de los 6 microestados europeos y también es el estado más pequeño en extensión y población del mundo. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes. El primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional. En rigor, es la Santa Sede y no el Estado del Vaticano la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano, sustrato territorial, para la actividad de la Santa Sede. Es el pilar principal de la religión católica cristiana. En la Ciudad del Vaticano, concretamente la Santa Sede, su órgano de gobierno, conviven representaciones de congregaciones cristianas de todas las partes del mundo, por citar algunas: representación de la Curia Mundial, representaciones jesuitas, representaciones de clausura, representaciones de los padres franciscanos, representaciones de los padres carmelitas y un sinfín de congregaciones más. Cada congregación tiene su propio órgano de gobierno establecido y desarrolla diversos trabajos en distintos ámbitos. En el caso de los padres carmelitas, su trabajo en la Ciudad Santa consistía en la de organizar, clasificar y archivar la infinidad de documentos que existían y que tienen que ver en su mayor parte con la parte histórica de las órdenes y congregaciones del mundo. Esto también se transportaba al propio Archivo General del Vaticano, donde un grupo muy reducido de padres se encargaban de poner en orden la cantidad de documentos aún sin clasificar, que entonces ocupaban los rincones de los archivos de la Santa Sede, según palabras del propio padre Anguiano. El padre Anguiano fue seleccionado junto a un pequeño grupo de padres de distintas órdenes para que se encuadernaran y un sinfín de documentos más en papiro y se cosieran para que así permanecieran intactos durante todo el tiempo. Estos archivos en aquella época aún permanecían en carpetas de cartón muy antiguas y deterioradas por el tiempo en los archivos generales del Vaticano, añadiéndoles las solapas nuevas fabricadas por los propios padres y cosidos con mucho cuidado los papiros. Estos archivos llegaron a ser libros perfectamente arreglados y listos para ver y para revisar. Allí estuvo el padre Manuel durante los 5 años primeros en la Santa Sede. Me acuerdo de cosas, recuerdo que él estaba en España ayudando a las congregaciones carmelitas de este país, y recuerdo que le llegó una notificación de que tenía que irse a Roma durante una temporada porque al parecer había archivos allí en el Vaticano que había que poner en orden. Y recuerdo que cuando avisaron a mi tío le dijeron que tenía que irse a Roma y que tenía que permanecer allí durante 5 años. De hecho, le dijeron que solamente iba a estar 5 años.
que a los 5 años volvería a España y continuaría con su vida normal, cosa que no ocurrió. Mi tío... Yo quiero asociar un poco a que eso ocurrió porque mi tío, cuando llegó al Vaticano, el Vaticano todos sabemos que hay muchas partes, muchas secciones, pero una de ellas se encuentran las distintas congregaciones del mundo, con sus priores, ¿no? Y cada una de las congregaciones que existen en el Vaticano se dedican a cosas concretas. Y acabó siendo archivero general de la curia en el Vaticano. Es decir, él entró con paso corto y al final salió por la puerta grande. Mi tío, y lo pusieron como responsable. El padre Anguiano pasaba sus vacaciones estivales en España. Una parte de estas las dedicaba a pasar unos días en Sevilla junto a su hermana María Jesús, hermana mayor de mi madre, y junto a su congregación carmelita. Posteriormente, el padre Manuel se desplazaba a la ciudad de Almería, una ciudad situada en el sureste de Andalucía, a pasar gran parte de sus vacaciones junto a su hermana menor Mercedes, mi madre, y pasarla también junto a sus sobrinos, en el que me incluyo yo. El padre Anguiano terminaba sus vacaciones casi siempre visitando y cumpliendo compromisos por todo el territorio español, requerido por amigos, otras congregaciones y, por supuesto, los últimos días de sus vacaciones estivales las pasaba junto a sus grandes amigos, los Boy Scouts. Los Boy Scouts. El movimiento Scout fue fundado por el señor Baden-Powell con el objetivo de crear un movimiento educativo para jóvenes. En 1907 organizó el primer campamento Scout para alumnos de escuelas públicas en la isla de Brownsea. A partir de entonces, el escultismo se extendió y para 1920 ya estaba en más de 35 países, incluyendo España. En nuestro país fue el capitán don Teodoro de Iradier quien contactó con el escultismo y lo adaptó a la realidad española, gracias además a la colaboración de Arturo Cuyas y Almegor. Obtuvo gran difusión. Sería por fin el 3 de julio de 1912 cuando se presentaron los estatutos y reglamentos de la Asociación de Exploradores de España y por fin el 11 de agosto se creó la primera tropa de exploradores. A lo largo de los años, el escultismo español se fue enriqueciendo y adaptando a los cambios de la sociedad. Así, gracias a la aportación didáctica de Juan Antonio Dimas, se dotó a la organización de unos ideales universales apartidistas y aconfesionales que permitió la existencia y evolución de la organización. Sin embargo, tras la Guerra Civil, el 22 de abril de 1940, por orden del Ministerio de Gobernación, se produjo la suspensión de actividades de la Asociación Nacional de los Exploradores de España. Esto supuso que muchos grupos desapareciesen, aunque otros continuaron en la clandestinidad, en el llamado escultismo de espera. El padre Manuel tuvo 5 hermanos aparte de él, 2 hembras y 2 varones: Rosarito, Antonio, María Jesús, María Aurora y Mercedes, esta última mi madre. Mi tío Antonio murió siendo muy joven de una infección en el colon. Mi tío Manuel, como todos sabemos, se hizo religioso. María Jesús es ama de casa y vive en Sevilla. Mi tía Aurora se hizo hija de la caridad y falleció hace unos años. En 1938, los padres de estos fallecen con muy poca diferencia de tiempo entre uno y otro. Mi tía Rosarito fue entonces la encargada de criar a mi tío Manuel, a mi tía María Jesús y a mi madre, Mercedes, con muchas penurias, después de una guerra que derramó en España la sangre de muchos hermanos e hijos, la Guerra Civil Española 1936-1939.
Durante la posguerra, mi tía Rosarito recorría las calles de Sevilla, entre papelera y papelera, para poder encontrar algo que pudiera dar de comer a sus hermanos. También tuvo que servir a señores y militares para poder llevar un trozo de pan a su casa. Durante ese tiempo, y siendo muy joven, mi tío Manuel Anguiano se marcha a estudiar bachiller a un colegio religioso fuera de Sevilla, concretamente a Carmona, un pueblo de Sevilla donde seguidamente, después de su graduación, comienza el noviciado. Mi tía María Aurora ingresaba unos años antes en un convento de las Hijas de la Caridad como novicia, quedando mi tía Rosarito a cargo solo y exclusivamente de su hermana menor, mi madre. Al fallecer mi tía Rosarito de una enfermedad derivada de la inanición, mi tía Aurora, ya ordenada monja con el nombre de Sor Dolores, se hace cargo de la educación de mi madre y la ingresa en un colegio de su congregación religiosa situado en Almería, donde mi madre estudia junto a las Hijas de la Caridad y alcanza su mayoría de edad. Año 1900. Acababa de estrenarse el siglo. El 20 de julio llegaron a la tienda Asilo dos hermanas procedentes del Hospital Provincial de Almería, Sor Concepción Sobre y Sor Policarpa Barbería. Al principio iban y venían del hospital. Transcurrido un año, se quedaron definitivamente en un pobre local. Recibieron 90 pesetas para comenzar la obra del comedor de los pobres, pero la providencia obró el milagro y se repartieron comidas a centenares. La comunidad, en 1964, estaba formada por 12 hermanas. Hasta esa fecha siguen las mismas obras, pero de acuerdo con la nueva legislación, la enseñanza se reestructura y se consigue la clasificación definitiva: 8 unidades de educación general básica, EGB, el banco de sangre y la residencia de señoritas se cierran y crece el número de internas. En 1988, ante el hambre que vuelve a aparecer en Almería, se abre de nuevo el comedor de transeúntes que acoge a 50 personas cada día. Sigue funcionando la tienda Economato, que reparte alimentos de primera necesidad. Nuestro colegio, en el cumplimiento de su función social, ha pasado por distintas etapas desde su fundación en torno al año 1900 como centro docente. Fue creado para satisfacer las necesidades escolares de los pobres, que entonces se desplazaban desde los barrios. Además de recibir enseñanza gratuita, se les proporcionaba ropa y comida. Ya en 1952 recibió la primera subvención para 4 grados, con el nombre de Escuelas La Milagrosa. Mi padre, viudo, en aquel entonces trabajaba como conductor de autobuses en la ya desaparecida empresa Alsina Grael Sur. Tras el fallecimiento de su primera mujer, ingresó a sus 2 hijos nacidos de esta, 2 de mis 6 hermanos, en este colegio de La Milagrosa como internos, ante la imposibilidad de compaginar el trabajo con la vida familiar, debido a las circunstancias de la época. Mi padre realizaba la visita a sus hijos los fines de semana, como estaba establecido entonces por las Madres de la Caridad. Fue durante una de estas visitas cuando mi padre conoció a mi madre y se enamoró de ella. Tras el visto bueno de las hermanas, a pesar de la diferencia de edad entre ambos, 20 años de diferencia, estas autorizan el enlace entre ambos contendientes, naciendo de esta relación 4 hijos más, en los que me incluyo yo. Y en aquella época mi tía Sor Dolores estaba destinada aquí en Almería, en el colegio de La Milagrosa, y se la trajo aquí.
¿Por qué se la trajo aquí? Pues porque el Colegio de la Milagrosa de aquella época empezó siendo un comedor, pero acabó siendo una residencia, como una especie de internado. Y entonces, como mi padre entra a formar parte de la historia un poco más tarde. Mi padre venía de un matrimonio anterior donde la mujer falleció. Y de esa mujer habían nacido dos chicos. Bueno, un chico y una chica, mis dos hermanos mayores. Mi hermano Antonio y mi hermana María José, que ya no está entre nosotros y que Dios la tenga en su gloria. Y entonces, a mi hermana María José, como he dicho, la metió en el Colegio de la Milagrosa. Y él iba todos los fines de semana, porque además era lo que había concertado, a ver a su hija. Y ahí conoció a mi madre. Mi madre salía, recibía a los familiares, le entregaba a las niñas y ahí conoció a mi padre y ahí nació, en fin, de ahí de alguna manera mi padre se enamoró. Y desde el primer que se casaron y de esa unión nacimos 4 hermanos, cuatro hijos. Yo el mayor y luego 3 hermanos míos que tengo detrás. En primer momento con mi padre se cayeron muy bien. O sea, mi padre le cayó a él muy bien. Yo he pensado muchas veces, y lo relato en el documental, que yo creo que era un poco porque mi padre era músico también. Trabajaba en Alsina de conductor, que era una empresa de transportes de autobuses, pero aparte él le encantaba la música, tocaba la música. Vamos, tanto fue así que cada vez que venía mi padre, mi tío Manuel a España, era inseparable de mi padre. Mi tío Manuel tenía unas ganas locas de que mi padre terminara de trabajar a las 9 de la noche para ir a tomarse con él una cerveza o un vaso de vino. Los fines de semana ni contaros quiero, los fines de semana eso era, al mediodía se iban al bar, se bebían cerveza, además Cruzcampo porque es lo que le gustaba a mi tío, que era muy delicado también en ese aspecto. Y la verdad es que conectaron muy bien. Mi padre y él conectaron muy bien desde el principio. Mi tío Manuel, desde el principio de la relación entre su hermana menor y mi padre, fue buena. Este aceptó la unión entre la pareja. En gran parte creemos que pudo ser por el carácter empático y gracioso de mi padre, o por la pasión de ambos por la música. Fuera como fuere, mi padre supo ganarse el corazón de mi tío Manuel, una gran amistad que duró hasta el fallecimiento de mi padre en 1986. No eran muchas las navidades donde mi tía Sor Dolores y mi tío Manuel coincidían en mi casa, con nosotros, de vacaciones, pero cuando esto ocurría, mi casa se convertía en una gran fiesta de villancicos, hasta altas horas de la madrugada, bebiendo y cantando. Mientras tanto, mi tía María Jesús, debido a sus obligaciones como ama de casa y con una hija pequeña, le era imposible acudir a estos encuentros familiares, pero de alguna forma se le hacía partícipe del mismo a través de la línea telefónica. Siendo yo muy pequeño, recuerdo con mucho cariño cómo mi tío Manuel venía a Almería en verano. Recuerdo que todos los días desde bien temprano y después de desayunar bien, me equipaba con una gorra y una cantimplora y nos disponíamos a realizar nuestra excursión matutina. Estas excursiones se producían a diario. Unas veces visitábamos la Alcazaba, fortaleza árabe ubicada en mi ciudad. Otras veces paseábamos por el parque, haciendo las paradas obligadas para refrescarnos, y otras veces visitábamos los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Mi tío Manuel decía: quien no conocía su ciudad no conocía el recuerdo de volver a ella si se perdía. Estas excursiones, tan entrañables que recuerdo con mucho cariño, se prolongaron a lo largo del tiempo y de los años, a través de mis hermanos, siendo una costumbre de obligado cumplimiento realizar cada vez que el Tito cura, como le decíamos nosotros cariñosamente, venía a Almería. Bueno, el padre Manuel para mí yo creo que ha sido, si no una de ellas, la figura más importante de mi vida.
No sé, yo siempre he tenido al padre Manuel, o mi tío en este caso, como el gurú de la familia, el guía. Y en mi caso, yo que era el más pequeño de todos, nosotros cuando éramos jovencitos nos quedamos sin padre, muy pequeñitos. Pero yo creo que en mi caso ha sido la figura más importante de mi vida. Siempre tienes hermanos, ¿no?, que te van ayudando a que vayas viviendo y enfrentándote a todo, pero él, el poco tiempo que estaba, bastaba ya para guiarnos bien y hablar con nosotros. Siempre lo tengo presente, de hecho muchos mensajes los percibo desde el universo de él. Recuerdo muchísimas cosas con cariño de él y yo creo que hay pocas cosas que no recuerde con cariño porque, como he dicho antes, para mí era una figura muy importante. Yo creo que lo que más recuerdo de él es cuando terminaba de almorzar, tenía la costumbre de coger una revista y llevarse a la cama para echarse una siesta. Entonces se ponía a leer la revista hasta que pillaba el sueño. Y cuando se levantaba de la siesta, se pegaba a su ducha y venga, Miguel, en mi caso, por ejemplo, vamos a darnos un paseo por la ciudad. Y entonces yo creo que lo que más recuerdo con cariño de él son los paseos nuestros por la ciudad. Lo recordaré con cariño y, de hecho, hasta hoy día lo echo de menos. Aunque ya salgo a pasear yo solo o bien con algún familiar de mi familia, como mis hijos o cualquier cosa, no. Pero siempre recuerdo esas tardes nuestras de paseo. Hombre, anécdotas con mi tío, tengo muchísimas, porque además de todos mis hermanos, quizás el que ha pasado algo de más tiempo con él fui yo, de pequeño. Y él tenía una mecánica muy sencilla. Él venía por la mañana cuando nos levantábamos, lo primero que hacía era que desayunáramos, y entonces me equipaba con una gorra y una cantimplora de agua, y nos íbamos de excursión, como él decía. Venga, nos vamos de excursión, hoy vamos a conocer la Alcazaba. La Alcazaba es un monumento árabe que tenemos aquí en la ciudad, que ahora está arreglado, pero en aquella época no lo estaba tanto, pero se podía visitar. Y entonces mi tío Manuel, salíamos por la mañana y agarrado de la mano, me agarraba de la mano y era andar. Y íbamos por el casco antiguo de la ciudad, subíamos a la Alcazaba. Pero lo que era de obligada visita era el parque Nicolás Salmerón, que entonces era el único parque que existía en mi ciudad, y había dos kioscos, dos sitios pequeñitos donde se servían bebidas, refrescos, y siempre teníamos nuestra parada en el mismo sitio, y para tomarnos la Coca-Cola de rigor a las 11 o las 12 de la mañana para refrescarnos y emprender el camino de vuelta hacia la casa. Otro día, yo recuerdo que tenía muchas ganas de tener un ajedrez electrónico, porque en aquella época tener un ajedrez electrónico era como tener un coche teledirigido. Y él me regaló uno electrónico, uno que tenía 25 niveles. Y yo me ponía a jugar con él y no pasaba nunca del segundo nivel. Siempre entraba en jaque mate y perdía las partidas. Y un día, tío, sin hacer ruido, cogió el ajedrez, se puso a jugar, pasó los 25 niveles hasta el punto de que el tablero de ajedrez, cuando ya le hizo jaque mate en el nivel 25, el ajedrez se rompió. Aquella situación. No sé, eran momentos muy entrañables que nunca se puedan olvidar. Anécdotas. Madre mía, tengo infinitas anécdotas de él. Desde que me iba a traer un pony cuando era chiquitillo hasta... madre mía, había una cosa que nunca le faltaba en su repertorio y eran unos chistes, ¿no? Entonces tenía una costumbre cuando contaba el chiste que la verdad, mira, por malo que fuera el chiste, siempre esperábamos ese gesto de él para reírnos, ¿no? Y es que ahí todos nos quedábamos así en silencio, ¿no? Entonces en el momento que él hacía así, la manera de reírse que tenía, en el momento que hacía eso, ya todos explotábamos a reír, ¿no? Y era graciosísimo, recuerdo de él. Y para mí era básico en su personalidad, en su manera de ser, ¿no? Esta imagen me la trajo el padre Manuel, el Tito Cura, como nosotros lo conocíamos en la familia de Roma,
y la tengo siempre puesta en lo más alto del mueble de mi casa. Para mí era un personaje, un sabio. Estábamos deseando que llegara siempre sus vacaciones de verano para verlo y echar con él el rato y nuestras charlas y nuestras tertulias y reírnos tantísimo con él como siempre nos reíamos. Y claro, ya es que nos acompañó a mí y a Miguel Ángel, a su sobrino, a comprar nuestro primer frigorífico de nuestra casa. Y nos decía, que la marca buena siempre dura, y la marca buena que siempre dura. Y allá donde esté sé que nos protege y que nos cuida. Y él murió, os puedo contar que una semana antes de que mi hija Lucía naciera, y no la pudo conocer, y yo no me pude despedir de él, no pude ir a su velorio. Y allá donde esté, pues Tito, te mandamos un beso muy grande. Podría contar muchas cosas del padre Manuel, pero nos podríamos tirar muchísimo tiempo, aparte de que hay cosas que no las recuerdo muy claro. Pero de una cosa de la que sí estoy muy orgulloso es de haber concluido este documental. Yo, a mí mi tío ha sido como mi segundo padre, y yo desde el primer momento tenía claro que yo a él tenía que hacerle un homenaje, porque la gente tenía que saber quién era el padre Manuel. Yo sé que a lo mejor no es el único. Seguramente habrá en el mundo muchísimas personas que se merezcan un reconocimiento a través de un documental como este, o mejores, o diferentes. Pero mi tío era mi tío. Y mi tío fue para mí como un segundo padre, para mi hermano, para mi familia en general. Y yo me veía en la obligación de tener que hacerle este regalo, porque se lo merecía. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que había mucha magia en su mundo. Y entonces por eso me puse a investigar. Tengo que agradecer desde aquí a todas las personas que han ayudado, todas las asociaciones, todas las páginas web, todos los alumnos de Pamplona, gente fabulosa, que gracias a ellos ha sido posible este trabajo. No será perfecto, porque nadie somos perfectos, pero para mí es el perfecto, para el padre Manuel, porque se lo merecía. Era un hombre que tenía que ser reconocido y que tendría que perdurar a través del tiempo. La gente tiene que conocer al padre Manuel. Si no, no sé, estoy muy orgulloso. Seguramente se me habrán olvidado muchísimas cosas, bueno, porque he querido destacar las partes más importantes de su vida. Toda su vida era importante, pero digamos que un poco las más destacadas. Seguramente se me habrán pasado muchas cosas, pero yo creo que con todo lo expuesto es suficiente como para saber quién era realmente el padre Manuel, don Abondi. Bueno, pues nada, espero que haya gustado, y si me he equivocado en algo, pues que ruego que me perdone. Ha sido un placer.
sea bienvenido y mal hallado. Pase un buen día muy hospiciano. Me enorgullece eternamente cuánta empatía nos ha causado. Seré su santidad, chistoso y bírbaro, ilustre rúbrica, sombrero y bastón. Seré su santidad, chistoso y bírbaro, ilustre rúbrica, sombrero y bastón. Siéntase en un buen lugar, no se tiene que preocupar de